aire, Miguel Matus. Miguel Matus. Al aire noticias. Al aire. Secretario de Gobierno Nasser Cruz, bienvenido al programa Al Aire. Ha sido una semana difícil, una semana llena de noticias negativas, de atentados, de hechos que vuelven a poner a Arauca en los titulares de la prensa nacional y en los ojos de los derechos humanos. Usted como secretario de Gobierno departamental, ¿cuál es la lectura, ya pasando esta semana, terminando esta difícil semana, cuál es la lectura que usted hace desde su posición como secretario de Gobierno departamental? Miguel, en realidad debemos decirle al departamento de Arauca, a la comunidad, que el contexto del orden público y el desarrollo de la violencia en el departamento de Arauca ha cambiado. Uno, era un contexto en el cual estábamos bajo el marco de un cese al fuego bilateral con las guerrillas del ELN, donde existía una confrontación en el territorio directa entre la guerrilla del ELN y la guerrilla de las disidencias de las FARC, donde en medio de esta confrontación lamentablemente han venido cayendo como víctimas, como muertes, líderes comunales, defensores de derechos humanos, han venido cayendo también firmantes de paz y desde luego se ha venido afectando a la población civil en el departamento de Arauca. Y hoy tenemos otro contexto de la violencia en el departamento de Arauca, que es luego de la terminación del cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN, donde en este contexto hoy quienes comienzan a sumar la estadística de los muertos en el departamento de Arauca son los integrantes de la fuerza pública y podemos ver que luego de levantado el cese al fuego, lamentablemente tenemos que decirle que han sido asesinados en el departamento de Arauca 7 miembros de la fuerza pública en los últimos días, 2 en el municipio de Tame, donde se dio una avanzada militar por parte de la guerrilla sobre una garita del ejército, otros 2 en el municipio de Saravena, donde fueron baleados 2 policías y luego de la intervención militar sangrienta que se hiciera en el departamento de Arauca, en la base militar de Puerto Jordán, municipio de Arauquita, donde arrojó 28 heridos. Hoy tenemos la triste noticia que de esos 28 heridos, 3 de nuestros soldados han fallecido. Entonces, ese es el contexto que hoy tenemos de la violencia, donde también se ve afectada la infraestructura energética del país con los atentados a las líneas de transporte de los hidrocarburos y donde también se está viendo afectada la fauna, la flora y nuestros recursos naturales como el agua, y ha colocado en alerta máxima a los habitantes de los municipios ribereños del río Arauca, porque se ha afectado también el suministro de agua potable que se proporciona desde estos afluentes hídricos a sus poblaciones, y se ha visto afectado pues por las manchas de petróleo que han venido aguas abajo en el río Arauca. Entonces es una situación lamentable la que estamos viviendo hoy en el departamento, con un escalamiento del conflicto en la interacción militar, y nos preocupa que las acciones operacionales de nuestra fuerza pública que se van a intensificar en el departamento de Arauca traigan como consecuencia una retaliación por parte de los grupos armados ilegales, y que para sembrar también su capacidad de respuesta y el miedo en la población recurran a la colocación de carros bomba, a seguir colocando volquetas llenas de cilindros, a seguir atentando contra la fuerza pública y desde luego colocando en riesgo a la población civil, porque varias de estas guarniciones militares están muy cerca de los centros poblados o están al interior de las cabeceras municipales en el departamento de Arauca, y esto desde luego genera un nivel alto de riesgo a la población civil, que debe ser objeto
de la protección que brindan las normas del derecho internacional humanitario y que debe ser objeto también de la garantía y la protección de los derechos humanos en nuestro departamento. A esta hora nos acompaña el secretario de Gobierno departamental, Nasser Cruz Matus. Está aquí con nosotros en el programa Al Aire hablando de esta difícil situación que se vive en nuestro departamento de Arauca. Nasser, usted se la pasa en constante movimiento por todos los municipios, como es su labor como secretario de Gobierno. ¿Qué le dice la comunidad? ¿Qué le dicen las personas, esas comunidades que usted visita con toda esta conflictividad que hay, el conflicto armado? ¿Qué le dicen esas comunidades? La comunidad siente miedo, hay que decirlo. La comunidad siente de que se necesita la intervención del gobierno nacional porque necesitamos más presencia en el territorio de las instituciones. Se avanza por un lado con las maniobras disuasivas, con las operaciones de la fuerza pública para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales en el departamento, pero no se avanza por parte de la presencia institucional que permita refrendar esa esperanza y esa garantía en la construcción y el fortalecimiento del tejido social en el departamento de Arauca. Y eso se hace a través de las políticas públicas, de garantizar el acceso oportuno a la red pública de salud en el departamento de Arauca, de permitir que más jóvenes que terminen su bachillerato accedan a la educación superior, de una correcta y efectiva prestación de los servicios públicos domiciliarios en los cascos urbanos, que se permita también el fortalecimiento de la malla vial terciaria y de las vías secundarias y nacionales para podernos intercomunicar, para poder ser competitivos y para tener un departamento en vía de desarrollo. Entonces la comunidad reclama de que en medio de esta confrontación se aterrice lo que hoy está congelado por parte del gobierno nacional y las mesas de diálogo, que son el proceso de paz con el ELN y con las disidencias de las FARC. Nosotros esperamos que este anuncio que ha hecho el gobierno nacional no sea un punto de llegada, un punto final, sino que sea un punto de partida en el cual se pueda hacer una evaluación de lo que ha sucedido hasta el día de hoy con un proceso de paz que sentimos fracasado porque ha intensificado la violencia. Que el gobierno nacional, el presidente debe replantear la conformación y estructuración de estas comisiones de paz, que debe replantear y evaluar el comportamiento del señor Oti Patiño, el alto comisionado para la paz, que es al quien el presidente le ha confiado la tarea de adelantar este proceso de paz, los diálogos con los grupos armados ilegales, con las instituciones en los territorios, con la población civil, pero que este señor no ha atendido ni siquiera el llamado, el reclamo que hacemos desde los territorios para que haga presencia, para que tenga un contexto de la realidad que vivimos en el departamento de Arauca y que desde ese contexto, de ese diálogo directo con las comunidades, con las instituciones, se puedan construir las mejores propuestas y alternativas que permitan generar acuerdos para que el conflicto y la violencia en el departamento de Arauca pueda desescalar. Nosotros en ese orden de idea, Miguel, nos sentimos solos, sentimos que estamos a la deriva, que el gobierno toma unas decisiones sin tomar en cuenta la realidad que vive el territorio y que esas posiciones, a veces arrogantes, no garantizan que en el departamento de Arauca seamos nosotros los que sigamos colocando los muertos y hoy mucho más cuando le ha correspondido también a la fuerza pública colocar sus muertos en el departamento. Si bien le entiendo, secretario, el comisionado de paz Oti Patiño, ustedes le han enviado cartas, la asamblea le ha enviado cartas, el consejo le ha enviado cartas, el gobernador le ha enviado cartas, las comunidades le han enviado cartas y no las responde. ¿Qué hacer entonces? Porque si ustedes desde el gobierno departamental pueden hacer mucho o poco, pero el gobierno nacional es el que marca esa directriz en torno a los diálogos de paz con el ELN y con las FARC. ¿Qué hacer en este caso? Nosotros hemos enviado las cartas correspondientes, los mensajes, los oficios, con el ánimo de visibilizar la situación de orden público en el departamento de Arauca y visibilizarla en el contexto nacional, porque nosotros
no queremos que la situación de violencia escale a como ha escalado en otros lugares del país, como en el Cauca, en el Viejo Cauca o en el Catatumbo. Nosotros queremos visibilizar nuestra problemática de orden público con el ánimo de que se intervenga a tiempo, de que haya un diálogo directo con las comunidades, que haya un fortalecimiento de la institucionalidad y la presencia estatal en nuestro territorio y que se le haga una exigencia directa, contundente, vehemente a los grupos armados ilegales de las FARC y el ELN para que cesen su accionar violento en contra de la fuerza pública, para que cese ese accionar violento que desarrollan entre ellos en el departamento de Arauca y que se está llevando por delante a la población civil, a los líderes comunales, a los líderes sociales, a los firmantes de paz y a los defensores de derechos humanos. Nosotros no claudicaremos, Miguel, en seguir llamando la atención del gobierno nacional a través de los medios nacionales de comunicación también, que nos han servido para poder evidenciar la problemática que estamos viviendo, con el ánimo de que prontamente el gobierno, en un acto reflexivo, aterrice, evalúe, corrija los errores que se han cometido ante el fracasado proceso de paz que hoy estamos viviendo, con el ánimo de que pueda tomarse un nuevo aire en lo que puede ser la construcción de un proceso de paz estable y duradero, y con ello devolverle la fe y la esperanza a los araucanos en ese anhelo de paz que tanto hemos perseguido y que tanto nos merecemos los araucanos. Secretario, luego de que ocurre lo de Puerto Jordán, el presidente se pronuncia desde la Casa de Nariño y dice que el proceso de paz está prácticamente concluido por sangre, concluido con el ELN, y pues todo el mundo dio a entender que los diálogos ya se habían roto con este grupo armado ilegal. Pero esta semana también hubo un desarrollo en el que la jefe de la delegación del gobierno para los diálogos de paz dice no, el presidente dice prácticamente está concluido el proceso, pero no se ha roto el proceso de paz como tal. ¿Qué piensa ustedes de Arauca frente a estas decisiones que se han tomado por el gobierno nacional y que pues los diálogos, si bien no se han terminado, pues están en un punto bastante crítico? ¿Eso cómo afecta a Arauca? ¿Cómo afecta la gobernabilidad aquí en el departamento de Arauca y los hechos violentos? ¿Cómo los va a manejar el gobierno departamental? Yo creo que más allá de realizar anuncios para la prensa o para la opinión pública, yo creo que deben realizarse anuncios pensando en la realidad del territorio. Yo espero que el presidente, a través, si no lo hace directamente él, pero sí a través de los canales que ha establecido, como el comisionado de paz o el ministro del Interior o el ministro de la Defensa, nos puedan dar a nosotros el contexto de lo que ha querido manifestar cuando dice que los diálogos se han cerrado con sangre, porque no podemos botar la llave al mar, porque simplemente quienes van a seguir sufriendo las consecuencias son los habitantes menos favorecidos en el departamento de Arauca, son nuestros productores que se van a ver afectados directamente en su actividad económica, son nuestros campesinos que no pueden seguir desarrollando sus labores agrícolas y pecuarias a diario, es el decaimiento de la economía regional y local en nuestro departamento. Yo espero que el próximo 26 de septiembre, que se ha confirmado la realización de un Consejo de Seguridad en el departamento de Arauca, donde ha confirmado la presencia del ministro de Defensa, donde se presume que vendrá el ministro del Interior y la ministra de Justicia, nos puedan dar claridad sobre los alcances de las palabras del señor presidente, para que nosotros podamos tener claro cuál va a ser el derrotero o la hoja de ruta a seguir en lo que podríamos decir una reinvención de los diálogos o del proceso de paz con la guerrilla del ELN y con las disidencias de las FARC. Finalmente, secretario, ya para dejarlo concluir, vino usted a la Asamblea Departamental y se habló de la seguridad de un diputado que tuvo un percance en Tame, el diputado Elías Rojas, encapuchados
y una camioneta y 2 motocicletas intentaron entrar a sus predios mientras él estaba ahí, le tocó huir, ahora se encuentra hospitalizado por algunos quebrantos de salud, pero se ha hecho esta denuncia desde la Asamblea Departamental. Usted acudió aquí junto con el señor comandante de policía del departamento de Arauca para dar la cara y ver qué acciones se van a tomar. Este caso, ¿cómo lo va a abordar la gobernación? ¿Cómo van a rodear a este diputado? Los hechos están siendo materia de investigación por parte de los organismos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Policía Judicial, Fiscalía General de la Nación. El gobernador ha mostrado una preocupación no solamente por este acto de acecho sobre el diputado Elías Rojas, sino sobre la seguridad también de los diputados, porque entendemos que ellos, sobre sus hombres, sobre sus credenciales, recae la responsabilidad de representar a todas las comunidades del departamento de Arauca. Hemos iniciado de la mano del gobernador los buenos oficios en aras de lograr concretar una cita en próximos días en la ciudad de Bogotá directamente con el coordinador nacional de la UNP, entendiendo de que la misión que desarrolla en el departamento de Arauca no tiene ningún tipo de poder de decisión, para que sea el coordinador nacional de la UNP quien podamos establecer de forma clara y precisa cómo debemos actuar en el fortalecimiento de los esquemas de protección de los diputados que mantienen medidas de seguridad, y cómo hacemos para que los diputados que no las tienen puedan acceder a estas medidas dadas las condiciones de orden público que vive el departamento y la queja constante de acechos que han venido sufriendo algunos diputados en el departamento de Arauca. La gobernación actúa, secretario, como acompañante y facilitador, porque la gobernación no tiene dentro de su objeto tener protección para los diputados. Si bien entendemos, es la UNP la que se tiene que encargar de estos temas, porque están pidiendo incluso que se vuelvan a revivir unos convenios y unas situaciones que se hacían anteriormente. ¿Cuál es la realidad de esto puntualmente? La realidad es que la competencia para brindar la seguridad, protección a los dignatarios, en este caso los diputados, es de la UNP. Pero el gobernador, en razón a la solidaridad, a su compromiso con brindar alternativas de seguridad, pues ha dicho que va a acompañar a los diputados en el proceso de lograr brindarle las garantías mínimas necesarias y suficientes para que ellos puedan desarrollar su actividad política y proselitista en el departamento de Arauca, y que puedan estar en su contacto directo con las comunidades donde los requieren. Nosotros no tenemos la capacidad económica para sostener la totalidad de los esquemas de seguridad, que son bastante costosos. Esto le corresponde a la UNP, pero el gobernador ha dicho que acompañará una salida, una alternativa que permita brindar la tranquilidad a los diputados. Secretario, muchas gracias por haber estado aquí en Al Aire. A usted, Miguel, gracias por permitirnos llegar a todos los araucanos, y estamos aquí siempre prestos a brindar la información que sea requerida del caso. Al Aire Noticias. Al Aire.